Bueno, esta, bien, la última clase de uno es el tema 9, trata sobre fuerzas lógicas, propiedades que con ellas podemos explicar una breve descripción según la teoría como sólidos, de la misma manera con gases. Justamente el contenido de esta clase es la teoría cinético-molecular para líquidos y sólidos. Eso nos va a llevar a hablar de las fuerzas intermoleculares en orden decreciente de intensidad. Son las fuerzas ion-dipolo, los puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals, que las fuerzas de Van der Waals son de tres tipos: dipolo-dipolo, dipolo-dipolo, dipolo instantáneo, dipolo inducido. Y también vamos a hablar dentro de las fuerzas de Van der Waals de lo que es el radio de Van der Waals. Después de eso, vamos a empezar a estudiar las propiedades de los líquidos, en particular la viscosidad y la superficial. Superficial, una propiedad bastante interesante de algunos, que es la capilaridad. Justamente la propiedad que le permite Mercurio también para ascender en una columna. Después vamos a estudiar los sólidos. En particular, nos interesa distinguir entre sólidos cristalinos y sólidos amorfos. Para definir bien lo que es un sólido cristalino, hablar de lo que es la celda unitaria. También vamos a hablar sobre la difracción de rayos X, porque de todo esto, muy poderosa para hacer cosas bastante interesantes, que medir ciertas propiedades que hasta ahora eh, algunos se deben estar preguntando cómo yo sé que algunas propiedades geométricas son las que son, como yo las mido. Bueno, para eso es la difracción de rayos X. Después de haber estudiado cada fase por separado, la historia, vamos a cambios de fase particular. Nos fase el equilibrio vapor. No es que el sólido líquido no, pero en realidad no tanta información, tanta, no es una fuente tan rica en conocimiento como es el vapor. Incluso para los ingenieros químicos, los que más les interesa los cambios de fase, el sólido líquido no es tan importante como el líquido vapor. El vapor es importante por estas propiedades que la presión de vapor, la volatilidad y el punto de ebullición. Básicamente con todo esto se puede indicar también el punto de ebullición. Siguiendo dentro del vapor, vamos a ver calor de vaporización y cómo se relaciona todo esto con la ecuación de Clapeyron. Vamos a ver diagramas de fase y como un cierre para química general 1, que al mismo tiempo debería ser como un abre boca para química general 2, lo que son las curvas de calentamiento. Entonces, parecerá mucha teoría, pero en realidad es bastante corto. Puntos bastante particulares. En sólidos y líquidos, la teoría cinético molecular, básicamente estas tres cosas. Las partículas en los sólidos y los líquidos ejercen fuerza entre ellas para mantener el volumen. La propiedad que teníamos con los gases de que partículas entre ellas no interactúan, ahora eso desapareció. Ahora sí interactúan con suficiente fuerza para que se mantengan pegadas unas de otras, o pegadas no me compactadas, sino que mantengan cerca unas de otras. Eso les da un volumen. El volumen definido va al 2. Son incompresibles. Pues nuevamente, compresible quiere decir, o compresible quiere decir sensible a la presión. Compresible es que la presión
hace nada, por lo menos de forma apreciable, porque en física 2, en hidrostática, van a estudiar mecánicos, todo el mundo, estudiar que los líquidos sí pueden someterse a presión y de hecho básicamente así es que bombas, pero no es de forma apreciable como en el caso de los gases que el volumen cambia. La presión se utiliza para impulsarlos, para darles energía, pero no para cambiar su volumen. Y en el caso de los sólidos, las interacciones ser tan fuertes que le dan una forma. Ahí en el caso sólido, las partículas están compactadas a la forma. Lo que define a un gas de un líquido sólido está el hecho de forma, volumen definido. La forma para los sólidos y el volumen definido para los dos. Exactamente. Esas fuerzas de las que estamos hablando, fuerzas, las fuerzas que ocurren, digamos, eh, cerca o alejadas a las partículas, a partículas, eh, partículas atómicas y moleculares, sí que esto implique formar enlaces importantes. Intermolecular quiere decir, a pesar de que también aplica para átomos, quiere decir entre moléculas no se forman enlaces. Se formaran enlaces, estamos hablando de fuerzas intramoleculares. Esta fuerza, como ya la habíamos visto, la más fuerte es la ion dipolo. Básicamente tenemos un ion de carga Q y un dipolo con momento polar mu. Si ellas están separadas a una distancia r, la energía de esa interacción es proporcional a este valor que Q por mu r cuadrado. Si recordamos un poco lo que les he dado de energía electrostática, la energía tenía R a la 1, pero el detalle es que como dipolar es carga por longitud, entonces para que las dimensiones cuadren tiene que haber la única razón. En el siguiente en son los puentes de hidrógeno. Y bueno, con los puentes de hidrógeno, lo importante es que tiene que haber hidrógeno. Y muy importante, tiene que haber uno de tres tipos de enlaces. Si no se producen, si no existe ninguno de estos enlaces, no puede haber puentes de hidrógeno. Los enlaces son nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, por hidrógeno, que es básicamente enlace de hidrógeno. Para muchos casos, es básicamente el fluoruro de hidrógeno o el ácido fluorhídrico. O sea, no hay de otra, pues. Se escucha algún tipo de ruido que no debería, en un filtro, es porque, bueno, en estos momentos por lo visto ganó Venezuela la Serie Mundial. Pues si es la final o de verdad no sé, ni me importa. Pero bueno, los puentes de hidrógeno, muy importante, por amor a Dios. Quiero escuchar a nadie, en particular a ningún biólogo, decir que son enlaces de hidrógeno. Y digo en particular los biólogos por el hecho de que los, los bioquímicos en particular, desde tiempos inmemoriales, de que se estableciera bien la diferencia entre lo que es un enlace químico y una fuerza intermolecular, ellos decían, bueno, enlace de hidrógeno por la fortaleza de estos y por el hecho de que con los puentes de hidrógeno las muchas biomoléculas mantienen su forma. Básicamente, casi lo mismo que tener un enlace para efectos de... Pero no es un enlace. Ojo, sus energías son altísimas. Porque el hecho de que estén entre 4 kilojoules a 25 kilojoules hace que sean bastante intensas. Con suficientes puentes de hidrógeno, esto va a hacer que la, las propiedades, estudiar más adelante, que vamos a ver en los ejercicios, en la clase práctica, sean del valor que son. Después de ello, las fuerzas de Van der Waals, que son todas interacciones débiles y que fueron establecidas como tal, fueron agrupadas como tal, al mismo tiempo en
en 1873. Pero ojo que Van der Waals no hizo esto él solo. En realidad él se basó en los estudios de 3 científicos, como pueden ver aquí abajo. Lo hicieron en años separados, antes de 1927 están las publicaciones. Y todas tratan sobre dipolos. Muy importante, dipolos obliga a que sea una molécula polar, pero lo importante es que son dipolos donde no hay los enlaces que ya vimos para puentes de hidrógeno. Técnicamente los puentes de hidrógeno también son dipolos, también deberían entrar en las fuerzas de Van der Waals. No entran en las fuerzas de Van der Waals por el hecho de que la de que las fuerzas de Van der Waals son necesariamente débiles, pero los puentes de hidrógeno son en comparación muy fuertes. Ajá. Entonces, la primera, la más fuerte de todas las fuerzas de Van der Waals están las fuerzas polo-dipolo o las fuerzas de Keson o Kison, pero no sé cómo se pronuncia, ni es importante. Y básicamente, tú tienes dipolos, y esos dipolos se alinean entre ellos, lado con carga positiva y el lado con carga negativa, se alinean convenientemente para que la positiva quede al lado de la negativa y viceversa. Entonces lo importante es que ambas moléculas tienen que tener un momento dipolar neto. Neto significa diferente de cero. Y por eso es que es lo que nos interesaba para, para la parte de geometría, definir el momento dipolar. Las fuerzas de Debye son las fuerzas de dipolo con dipolos. Entonces, por lo menos una de las... no, mentira. A lo sumo, una de las moléculas no puede tener momento dipolar para que esto se produzca. ¿Por qué? Porque si ya el dipolo es permanente, ok, nos vamos por dipolo-dipolo y se acabó. Pero si una no tiene momento dipolar, entonces, la presencia de un dipolo, separación de carga, induce un movimiento de los electrones de, de la molécula no polar. Momentáneamente hay un dipolo. Ese dipolo está momentáneo e inducido por la presencia del otro dipolo. Vamos a ver la imagen. Entonces, básicamente, por el hecho de que primero se tiene que formar el segundo dipolo, y si el primer dipolo, el permanente, desaparece, el dipolo inducido deja de estar inducido nada. Entonces, esa la hace más débil. Y la última, que son las fuerzas de London, siempre son las más débiles porque es dipolo instantáneo, dipolo inducido. En este tipo de interacciones, ninguna de las moléculas puede tener momento dipolar. Justamente, aunque no tienen momento dipolar, los movimientos de electrones pueden coincidir de tal manera de que para una de ellas los electrones estén hacia un lado de la molécula, dejando el otro lado desprovisto momentáneamente de electrones. Eso, en ese momento tendríamos un dipolo instantáneo. Y ese dipolo instantáneo es un dipolo, por lo tanto puede inducir otro dipolo. Como requerimos esos dos pasos, justamente no tienen que ser las más débiles por la cantidad de cosas que tienen que ocurrir para que la interacción aparezca. Y de paso tienen que vencer el hecho de que las moléculas prefieren estar sin ser dipolos. Aquí podemos ver las interacciones arriba, podemos ver lo que es la interacción ion-dipolo con un cation, y el dipolo, fíjense, el lado con densidad electrónica se alinea hacia el cation, deja el lado desprovisto de densidad electrónica al distal al cation. Pero al revés, si fuera un anión, el, el lado desprovisto de densidad electrónica es el que se alinea con el cation. Cuando hablamos de dipolos instantáneos, tenemos la molécula. Esta es la molécula no polar. Esto es un mapa de potencial electrostático. Entonces, lo gris indica que no hay separación de carga, pero momentáneamente los electrones, no hay separación de carga y todo está lleno de electrones.
de forma tal de que, ajá, no hay dipolo. Pero entonces, ocurre, momentáneamente los electrones quedan hacia un lado y el otro lado queda desprovisto de electrones. Y por eso es que se ve un lado amarillo y el otro lado se ve gris. Donde está gris hay una densidad electrónica, ahí están los electrones por un momento. Y después, del otro lado, quedan queda una deficiencia electrónica. Esa deficiencia electrónica induce los dipolos, porque con la otra que está al lado, ok, si para acá del lado amarillo no hay electrones, quiere decir que los electrones de, lo- de la que está al lado se mueven hacia donde no hay electrones y compensan esa densidad, esa ausencia de densidad de carga. Y así va, y así se forman los dipolos inducidos, producto de un dipolo, y en este caso que es un dipolo instantáneo. Y aquí abajo podemos ver un dibujo un poquito más típico del librito, donde ajá, la molécula polar tiene sus electrones distribuidos uniformemente por la molécula, y justamente esa distribución uniforme es lo que te dice, no hay separación de carga. Pero como los electrones siempre se están moviendo, entonces llega un punto en el que ajá, se separan, bla, 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 tienes un dipolo instantáneo, y cuando tienes dipolos instantáneos también se atraen entre ellos, entonces todos esos movimientos ocurren. Entonces, tienen que hacerse la idea de que, ajá, ¿qué está pasando en mi molécula? Ya tienen que empezar a integrar el hecho de que la molécula es tridimensional con el hecho de que, ajá, también los electrones se siguen moviendo dentro de la molécula. O encierre para toda la materia, dando todo. Entonces, finalmente, lo que es el radio de Van der Waals, como lo pueden ver ahí, básicamente yo tengo partículas interactuando, la mitad de la distancia que las separa es justamente el radio de Van der Waals. A esa distancia pueden estar sin que la repulsión sea predominante. Tú disminuyes la distancia, las fuerzas de repulsión van a crecer, van a ser más contribuyentes. Ojo que seguimos hablando de electrones. Los electrones se van a repeler. Pero llega un punto donde la atracción supera la repulsión. Pasas ese punto como cuando te acercabas más allá de la distancia de enlace. En, empezabas a ser más torpe el enlace porque, ajá, empiezan a aparecer fuerzas repulsivas con mucha más intensidad que la fuerza atractiva. Y aquí es donde actuó Van der Waals. Van der Waals lo que hizo fue estudiar, reunir la información de sus publicaciones y darse cuenta de que eran interacciones débiles. Y justamente con estas interacciones fue que él pudo justificar su ecuación Van der Waals de los gases reales. Entonces, básicamente, con todo esto, él también publica su ley de los gases reales. Finalizado todo este cuento, que hay que leerlo hay que trabajarlo constantemente, pero no se trabaja a punta de caletre, sino se trabaja a punta de ejercicio. Primero vamos a definir unas propiedades de los líquidos. La viscosidad, no vamos a entrar en detalles si es viscosidad dinámica o viscosidad cinética, nada de eso. Hay dos tipos de viscosidad, pero eso les interesa a los mecánicos y a los ingenieros químicos en otro momento. No sé si a los materialistas, los productistas en algún punto, pero aquí no nos interesa. Lo que nos interesa, la viscosidad es la resistencia que ofrece un fluido a deformarse. ¿Cómo, cómo está conformado un fluido según la teoría física? El fluido se ve, cuando está en reposo, se ve como una especie de capas, una capa sobre otra capa. Y él se mueve cuando una capa desliza sobre la de abajo o la de arriba. Eso es lo que produce el movimiento, el deslizamiento de las capas. Algo así como una especie de oruga, tal vez, o deslizar hojas en una impresora, también es otra idea. Y así se van moviendo las capas de un líquido. Y así cuando hay suficiente fuerza entre las partículas del líquido, ellas van a preferir estar más pegadas que deslizarse. Eso es lo que da la viscosidad. Entonces, fíjense que aquí va a relacionar las fuerzas de las partículas del líquido con una propiedad medible perfectamente, que es la viscosidad. Porque existen los viscosímetros y de hecho, si no me falla, los químicos en su laboratorio de orgánica miden viscosidad.
directamente con un viscosímetro. Los licenciados en química no hacemos práctica. No sé si los productistas mecánicos y los materialistas hacen esa práctica después. Los biólogos creo que no la hacen tampoco. El único que he sabido que la hace es los ingenieros químicos. Entonces, pero para que estén claros de que ya estamos empezando a relacionar con una propiedad, las fuerzas internacionales. La otra propiedad que es importante de los líquidos es la tensión superficial. Superficial es justamente la energía necesaria para incrementar la superficie. Se puede ver así. Hay varias formas de fórmulas matemáticas para calcular la tensión superficial, pero nosotros vamos a entrar en fórmulas, en conceptos. Aquí nos sirve dentro de química es energía, en este caso energía necesaria para incrementar la superficie. Es decir, que tengo tal cual, imagínense una gota. Ustedes dejan caer una gota mientras tocan en una superficie, todo bien. Pero cuando toca una superficie, la gota tiene dos opciones. O se desparrama por toda la superficie, pasa con el agua, o como pasa con el mercurio, mantiene su forma de gota. Y eso es justamente su tensión superficial, diremos. Que quien tiene más energía para incrementar su superficie, por tanto para desparramarse, por la palabra, es el mercurio. Prefiere quedarse en gota. En el caso del agua, menos su tensión superficial. En ese punto de la gota para explicar esto. Pues veremos que hay otras cosas aquí, pero para que vean un poco la tensión superficial. La capilaridad es una propiedad que existe en los líquidos con más fuerzas de adhesión cuando se colocan en un tubo capilar. Un tubo capilar tubo, es básicamente un tubo de diámetro pequeño, como un pitillo, pero ahora el agitador que parece un pitito para el café, el removedor. Imagínense eso, pero con un diámetro interno más angosto, mucho más angosto. Eso es un capilar. Cuando tú colocas un líquido ahí, si él tiene una alta tensión superficial, él va a, él va a quedarse en el... Va a tratar, también tiene buenas fuerzas de adhesión, él va a tratar de pegarse al líquido. Pero su tensión superficial va a hacer que no quiera separarse. Entonces, cuando se pega, hace como una especie de jalón. Mientras se pega a la pared, a la parte de arriba de la pared, va a levantar, atrae a los que no están abajo porque no quiere separarse. Entonces aumentaría. Eso es lo que. Y esa es la propiedad que explica cómo sube el agua por las plantas y también cuando se hace una cromatografía de papel, que hacen los que ven en laboratorio de química general 2, que hacen los biólogos, los ingenieros químicos, los licenciados en química, van a hacer la cromatografía de papel y la propiedad que explica que la fase móvil de la cromatografía, el líquido de la cromatografía, en este momento suba, es la capilaridad. En el caso de los sólidos, primero, es un sólido cristalino, o lo que es lo mismo, cristal. Básicamente el cristal no es eso de que tenemos copas finas que tenemos donde vemos millones. Un cristal es cualquier sólido que tenga sus partículas con una definida y regular. Naturalmente esto lo hace periódico. Tienen distintas formas. Su morfología se estudia con la cristalografía. Hay cúbica, tetragonal, romboédrica, lo que ustedes quieran. Centrada en las caras, centrada en el cuerpo, centrada en las aristas. O sea, eso lo estudia la cristalografía. Eso para nosotros. Lo importante es que todo eso define una celda unitaria. Justamente la unidad mínima que se repite en toda la red cristalina. Como les hablé de los polímeros y los dímeros, en particular en la estructura de Lewis, con el dióxido de nitrógeno y cómo se al tetraóxido de dinitrógeno, bueno, básicamente la misma idea. La celda unitaria es ese monómero, esa unidad mínima que se va repitiendo en todo el cristal. Con la celda unitaria uno puede hacer cálculos increíblemente útiles como predecir la densidad de un sólido.
pero dependemos de que sea cristal. Esto se escapa un poquito de las manos. Pero cuando puede hacer la aproximación y aproximar. El problema está en que obtener un cristal es un problema y la mayoría de las veces obtenemos son sólidos amorfos. Es un sólido amorfo que no hay una distribución regular o definida. Para que no la haya, basta con que una sola de las partículas esté mal puesta para que eso sea amorfo. El mejor ejemplo para un sólido amorfo es el vidrio, vasos, en algunas copas también. Pueden parecer muy finas, pero hay una manera de saber si es vidrio o es cristal. Y básicamente es ver a través. De que si ustedes ven a través de algo con agua, se ven a través del agua, la imagen se ve distorsionada por efectos que no vamos a discutir, pero es una propiedad del desorden de los líquidos. De que se modelan como láminas, esas láminas no están quietas, se están moviendo. Y, y los sólidos amorfos a veces parten esta propiedad, muy amorfos, muy irregulares como el vidrio, parten esta propiedad y distorsionan las imágenes que pasan a través de ellos. Si no la distorsionan, son cristales. Y el vidrio, y ojo, el vidrio en algunos puntos de la historia se llegó a considerar que era como un subenfriado o sobreenfriado. Incluso se llegó a decir que a pesar de ser sólido podía. No. Todo ese tipo de cosas están atadas a hitos históricos que no tienen nada que ver. Pero básicamente, no. Muy claro que el sólido no es capaz de sólido no es capaz de deformarse por su cuenta. Los líquidos sí. Más si tienen algo que le permita deformarse. Un líquido en reposo, no, por supuesto, forma porque las paredes. Pero si no hay paredes, forma. El sólido no. Claro. Y el vidrio es cualquier cosa que no tenga regular. Y más específicamente, sólido amorfo. Quede claro esta definición. Y justamente, ¿cómo sabemos si tal o es amorfo? Gracias a mi buena amiga la difracción de rayos X. Fija, que tenemos que tener claro, vamos a llamar R a la distancia entre los nodos de la red cristalina. La red cristalina es tal cual, pon los nodos en puntos del espacio, únelos, y esa distancia tiene que ser regular. Entonces, podemos llamar R esa distancia. ¿Qué ocurre? La longitud de onda de los rayos X es de un orden de magnitud muy similar o exactamente al que no tiene por qué ser exactamente igual, pero sí puede ser aproximada a la longitud entre los nodos. Cuando eso ocurre, tenemos las condiciones perfectas para que la luz de rayos X difracte. Que con la difracción de rayos X, uno tiene su sólido, uno lo coloca en un punto y uno va rotando sólido o rotando la fuente de X con ciertos ángulos. El ángulo de desviación con respecto al vértice que es el, donde está el sólido, y uno va viendo cómo se va difractando el haz de rayos X, todo eso. Eso genera un patrón. Uno lo que hace es interpretar ese patrón, y ya ese patrón está más que interpretado desde hace años, son muchos años, porque la difracción de rayos X no es nueva, más vieja que el pecado. Entonces, eso ya está más que estudiado. Con eso uno obtiene información de cómo están las partículas en el reticulado, en la red del cristal. Con esto es que uno puede de forma reproducible quiere decir que si yo lo repito las veces que sea necesario, yo voy a obtener los resultados, siempre y cuando lo haga bien, por supuesto. Y con eso voy a medir ángulos y distancias de enlace. Y básicamente, esa es la manera con la que uno mide la geometría. Uno determina la geometría molecular de una molécula. Uno obtiene un cristal, cosa nada fácil de lograr. Porque hablo muy en serio cuando digo nada sencillo. Los
los profesores que trabajan en síntesis, sobre todo en síntesis mecánica, están casi que obligados a hacer rayos X de todo lo que sintetizan. Por eso es que ellos tienen que obtener cristales y te dicen claramente, obtener cristales es un arte. Tú puedes seguir una receta, no necesariamente la receta te va a dar. No depende solamente de ti, depende de lo que tú quieras. Hay muchas cosas aquí termodinámicas que están implicadas en esto. Otras que son estocásticas, son aleatorias. O sea, y a veces te da y a veces no. Tienes que trabajar mucho con esto. Si te da bien, qué chévere. Si no, tienes que volverlo a hacer de cero porque no te va a dar. La difracción de rayos X te va a dar algo que no puedes interpretar y ahí morir. Finalizado esto, vamos el equilibrio del líquido-vapor para los gases. Lo primero vamos a hablar primeramente del equilibrio. Justamente el líquido-vapor, por eso es que recuerden que les hablé que las flechas que parecen arpones, justamente para hacer referencia a los equilibrios entre una sustancia A en estado líquido, la misma sustancia pues en fase gaseosa. Es que si yo dejo la sustancia destapada, las partículas que están en la superficie ellas pueden saltar a la fase gaseosa. Las detiene, las escapan del recipiente por, por su velocidad de fusión. Y así se va evaporando. Esa es la razón por la cual usted vaso de agua destapado y eventualmente ese vaso de agua se va a secar. Si está tapada, entonces no pueden escapar. Se acumulan hasta que se alcanza cierta presión. Esa presión es lo que llamamos presión de vapor. Y aquí, ¿cómo se con la presión de vapor con un manómetro en U? Básicamente, ese proceso es espontáneo. O sea, tú no puedes tener líquido y esperar que no haya una fracción que se evapore. ¿Qué tanto se evapora? Depende de su presión de vapor. La presión de vapor está relacionada con un parámetro termodinámico del cual no voy a hablar, pero básicamente, si tiene más presión de vapor, se va a evaporar más y ustedes pueden controlar eso. Lo que pueden hacer es medirlo. Es justamente lo importante, que esa presión de vapor va a definir qué pasa. Aquí podemos ver una especie de distribución de partículas. Imagínense que aquí curvas cierran la distribución de las partículas, sobre todo el área bajo la curva, es lo que lo enseña. Entonces, hay una energía de subcero, este gráfico, energía umbral para pasar a la fase gaseosa, digamos. Con una energía mayor que el subcero, estás en la fase gaseosa. Menor, estás en la fase líquida. Y si estás exactamente con esa energía, estás justamente saltando entre la fase líquida y la gaseosa. Y eso cambia con la temperatura. Entonces, ¿qué ocurre? La presión de vapor, fíjense aquí el concepto, fíjense que se evapora algo, una porción, no toda. Fíjense que a cualquier temperatura, una porción de partículas tiene más energía que el resto. Por tanto, pueden pasar típicamente. Las partículas están en la superficie. Típicamente, no quiere decir que no estén en el seno o más abajo, la base del líquido, pegada. El promedio de partículas es lo que te dice dónde está la mayoría. Fíjense que la curva no es para nada simétrica, bastante asimétrica. Lo que hace el, lo que hace la temperatura es cambiar de la, de la, de la curva de distribución de probabilidad. Entonces, la volatilidad es la tendencia que tiene la sustancia de pasar al estado gaseoso. Y el corolario que les dejo. Tiene presión de vapor medible, es decir, presión de vapor que no puedan decir cero, presión de 1 milímetro de mercurio, bueno, es bastante pequeño, pero para efectos prácticos lo puedes medir. Ahora sí, la presión de vapor de 10 a la menos 6 milímetros de mercurio es cero, es vacío. Es la presión del vacío real. Entonces,
Ahí pueden decir, no, eso no es volátil. Va a haber muchas técnicas de trabajo en los laboratorios que necesitan que las partículas sean volátiles. ¿Qué propiedad? De hecho, está de moda y que la profe del departamento de termodinámica da, su, da sus talleres eventualmente gracias al diligente trabajo del Centro de Ingeniería Química. La profe Julia Guerra, que da cromatografía de gases, sobre la cromatografía líquida. Pero básicamente, para que algo sea analizable por cromatografía de gases, tiene que tener presión de vapor. Tiene que ser volátil. Volátil, olvídenlo. No va por ahí. Una cromatografía de gases no es porque haya líquidos ahí. Ajá. Entonces, el punto de ebullición ahora tiene dos significados para nosotros. Porque lo vimos en gases, básicamente es la temperatura a la cual existe el equilibrio de las fases líquidas y gases. Eso es lo que habíamos visto. No se les puede olvidar. Pero ahora, esto va a ser importante también para el química general 2, por eso es que se los voy a dar desde ya. La presión de vapor, el punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor se iguala a la presión atmosférica. Si la presión de vapor, la presión que pueden alcanzar las partículas del líquido es la misma a la cual la atmósfera presiona al líquido, ok, perro, si me estás presionando con la misma fuerza con la que yo puedo salir, en realidad no me estás presionando. Es ahí donde ebulle. Para esa presión de vapor tenemos la ecuación de Clausius-Clapeyron, que básicamente relaciona presión de vapor con la temperatura, que ya vemos, o sea, por esta curva que vemos acá, esto depende de la temperatura necesariamente. Y eso se relaciona las dos cosas con el calor de vaporización. Básicamente es delta H de vaporización, la energía que se debe suministrar a una masa fija de líquido. No es tan importante, lo tengan claro, pero para que esto sí va a ser importante. A la temperatura de ebullición, el calor de vaporización no lo van a poder suministrar antes de que llegue la ebullición. Hay otros calores antes de la temperatura de ebullición. Muy importante. Lo vamos a ver en la curva de calentamiento. Para que todo el líquido se convierta en gas. Yo tengo algo en ebullición y no es que todo el líquido, no es así. El agua que tenemos hirviendo, si la apagamos, deja de hervir. Si la mantenemos prendida un rato, se seca. Justamente, ¿qué es lo que está pasando? Estamos proporcionando el calor de vaporización. Y hasta que no le proporcionamos todo lo que él necesita, no se va a evaporar completo. Se va a evaporar una fracción. Punto. Gaussius y Clapeyron lo relacionaron con este. Ustedes lo ven aquí. Y aunque ustedes no me crean, básicamente la linealización, es decir, se ve como una línea. La gráfica en realidad es una gráfica exponencial, porque tenemos un logaritmo aquí, donde todo esto que está acá básicamente es el argumento de la exponencia y la solvente de la de sub cero. Tomamos el logaritmo, lo reordenamos, esto tenemos aquí. Eso vuelve a la gráfica una línea. Básicamente el logaritmo de P versus el inverso de T forma una línea. Esto en realidad es una ecuación punto pendiente. La pendiente menos del de vaporización sobre R, 1 sobre T es X, sobre T sub 0 es 0, logaritmo de P entre P sub 0 para los que son mate 2 o los que no han aprobado bien la parte de logaritmos, habiendo visto mate 2, básicamente el logaritmo de un cociente es una resta de logaritmos. Al ser una resta, entonces el logaritmo de P es Y, el logaritmo de P sub 0 es sub 0. Esto es una ecuación punto pendiente. Es una ecuación de una recta que justamente nos permite obtener presiones de vapor y nos permite medir el calor de vaporización de forma indirecta si podemos medir el vapor a partir de los manómetros, las temperaturas. Entonces, fíjense que podemos
obtener cosas. Y ojo, esto se los menciono como una motivación para la práctica del laboratorio de física 1. Justamente esto lo tienen que poder ver justo después de que se aprueban el laboratorio. Aprueban el laboratorio de física. Esto no les queda claro, señores, tienen que repasar bastante porque esto debería estar claro cuando uno vio el laboratorio de física 1 y uno lo aprobó. ¿Qué les digo? Uno va a empezar a utilizar eso de la práctica 4 y aquí está la prueba. Para terminar esto, los diagramas de fase. Básicamente los diagramas de fase también en, o se tocan de alguna manera, algo muy similar en física 2, física 2. Presión, presión, volumen, de presión, temperatura. Uno los puede mezclar los tres. Tener un diagrama en 3D. Básicamente lo que te relaciona es los estados de la materia dependiendo de las condiciones de presión y de temperatura. Y te dan formas de este. Que es importante, los diagramas de fase te dan una región de sólido, típicamente es a bajas temperaturas y altas presiones, que a bajas temperaturas y altas presiones son partículas claritas, las vuelve sólidas, tienen baja presión y mucha temperatura, entonces gases por baja presión, temperatura más se alza eso dan un punto intermedio, un líquido. Existe un punto triple, triple es el punto en la condición de presión y de temperatura al cual coexisten los tres estados básicos. Existe en particular un punto muy interesante termodinámicamente hablando y que a los físicos les encanta o debería encantarles, que es el punto crítico, que es básicamente una presión crítica, aquí la horizontal, y una temperatura crítica, la vertical. Justamente siempre esta región está definida por por un ángulo recto, por la esquina de un lado. ¿Por qué? Porque justamente por encima de la presión crítica, el, el gas ya se empieza a comportar como un líquido, pero si está por encima de de la temperatura, eh, de la temperatura crítica, el líquido también se empieza a comportar como un gas. Si operamos ambas a la vez, tenemos un supercrítico que no es ni gas ni líquido. De hecho, tan interesante la práctica que básicamente el menisco observa cuando tiene un líquido, desaparece. El menisco es lo que separa la fase gaseosa de la fase líquida. Que uno lo ve, que básicamente es el punto donde uno dice, esta es la superficie líquida. Esa superficie desaparece en el fluido, porque ya no es ni líquido ni gas. Algo completamente distinto, que tiene unas propiedades bastante interesantes. Porque entonces, como es un gas, no experimenta fricción, para empezar por ahí. Pero como es líquido, tiene una gran capacidad de arrastre. Entonces, ahí es bastante interesante. Y eso por ahí en términos generales es un diagrama de fase. Me interesa que vean esto también aquí. Este es un diagrama de fases para el agua y en particular para, para distintas formas del hielo. Fíjense que aquí está el líquido, pero por todo este lado de la zona sólida hay varios tipos de hielo y depende de la temperatura y de la presión. Eso le da ciertos ordenamientos al agua. Después en la clase lo veremos algún, cómo es el hielo 1 que conocemos. No vamos a meternos con los otros tipos de hielo, pero para que existen varios tipos de hielo. No es el que tenemos. Y de paso, el hielo que nosotros tenemos tiene propiedades bastante diferentes. La curva de calentamiento es justamente una curva
de temperatura versus calor. Entonces, esa curva es básicamente puras rectas, o por lo menos son rectas en la mayoría de los casos, hasta que llegue a la región 5. Básicamente, tenemos desde una temperatura inicial hasta una temperatura, digamos, de fusión, como esto es 0 y 100, esto es agua, donde crece una pendiente. La pendiente básicamente es ah, el calor específico. También depende de la masa, ¿no? Pero este C1, que es el calor específico del hielo. Fíjense que la pendiente 1 no es la pendiente 3. El calor específico del hielo no es el mismo del agua líquida. Y por supuesto que no es el mismo. Y aquí, bueno, aquí hay un pequeño error sutil, que no los quiero traumatizar, pero esto no es 5, no es así como está, no es un delta t. De hecho, esto es un integral. Entonces, la integral m por la integral de 5, que depende de t, a de t, desde t1 hasta t2. No es así. El resultado con delta t es básicamente una integral cuando esto es una línea, que funciona bien para la fase 1 y la fase 3, pero para la 5 no. De hecho, esto ya no es una recta, esto debería ser una curva. Y tenemos regiones horizontales en la curva. Esas regiones horizontales es justo los cambios de fase, donde se tiene que suministrar el delta H de vaporización, en el caso de la región 4, como estamos en 0 grados, estamos fundiendo el hielo, entonces delta H, esos están tabulados, están calculados, ¿no? Pero quede claro que en esos puntos de fusión y de ebullición, la temperatura permanece constante. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el que se evapora todo o toda la sustancia ya terminó de cambiar de fase. Y básicamente, estos cálculos en un ejercicio para ver a modo de ejemplo, que les sirva como guía para cuando entren a química 2. También en física 2. Algunos, por lo menos los licenciados en química, el primer parcial de físico-química 1, eso, tal vez los que vean termodinámica, en algún punto de la vida les haga una pregunta. Una pregunta bastante sencilla de resolver. Tiene trabajito porque es larguito, fastidioso, en realidad es bastante sencillo. Y es para darle un cierre y que todo esto de química conecta con otras materias. Y aquí, si no les había quedado claro la importancia de esta materia, ahorita les tiene que haber quedado claro. Y bueno, básicamente eso es todo lo que tengo que decir por ahora. Nos vemos.